del día de hoy pues van a ser prácticamente estos temas que están súper sencillos, que son sustancias químicas. Va a haber sustancias puras, elementos y compuestos y sustancias compuestas que van a ser las mezclas, que van a ser homogéneas y heterogéneas. Les voy a enseñar a identificar cada una y vamos a empezar a ver la estructura atómica que tiene que ver con el protón, electrón, neutrón, el número atómico y la masa atómica, ¿ok? Entonces son temas muy básicos. Ajá. Si nos da tiempo, pues vamos a ver tabla periódica. Siempre es importante, esto lo digo por el tema de español, siempre es importante que ustedes cuando estén estudiando cualquier tema, lean el título y los subtítulos. Por ejemplo, aquí, si ustedes leen esto, van a estar esperando que yo les explique primero qué son las sustancias químicas, segundo, qué es un elemento, qué es un compuesto, tercero, qué son las mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. O sea, van a estar esperando que yo les enseñe eso. Ajá. Ustedes siempre que entran a cualquier institución primaria, secundaria, preparatoria, universidad, existe algo que se llama temario. La UNAM, por ejemplo, para que ustedes hagan el examen de admisión, el Politécnico, la UAM, la UAP, etcétera, les da un temario para que ustedes puedan estudiar. El problema es que no les manda libros, ajá, o no les dice de qué libros, pero les da un temario, ¿ok? Y pues en eso ustedes se tienen que basar. Bueno, para empezar, quiero que piensen primero algo, ¿qué es la química? La química, para empezar, es una ciencia. Es una ciencia tiene obviamente un objeto de estudio bien definido, tiene técnicas, tiene un método para demostrar, así como las matemáticas son una ciencia, la química es una ciencia, y aunque cambie el objeto de estudio, cada una también tiene sus propias técnicas de demostración, ¿ok? Bueno, es lo primero. Lo segundo, hay técnicas, por ejemplo, la contabilidad es una técnica, la administración es una técnica, no podemos decir que son ciencias. Eh, entonces hay una diferencia grande entre lo que es ciencia y lo que son técnicas. Eh, la química, desde mi punto de vista, está mucho más arriba, obviamente, que esas técnicas, ¿no? Como la contabilidad, es mucho más bonita, mucho más interesante, pero desgraciadamente en el campo laboral son muy socorridos los contadores, ¿no? Entonces, pero me refiero en términos académicos. Ajá, mi comentario es en términos académicos. Ahora, como ya lo definimos como una ciencia, pues vamos a empezar a trabajar esa parte. Entonces, la química, para empezar, es una ciencia que estudia la composición y las transformaciones de la estructura interna de la materia. Es lo que nosotros vamos a estudiar ahorita. Lo voy a diferenciar de lo que es la física, porque la física no estudia cambios de la estructura interna, sino estudia, por ejemplo, cambios en la posición o en otras cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un cambio químico, pues vamos a hablar de algo que altera la estructura interna de la materia, ¿ok? Es la química. Ahora, déjenles pego una imagen, una diapositiva, en el que dice que pues, prácticamente la química estudia la materia, las propiedades y los cambios que va a experimentar y la energía que interviene en esos cambios, ¿ok? Entonces la química es muy importante, porque pues gracias a ella pues vamos a tener múltiples cosas, ¿no? Muy bien, ahora, la química nosotros la vamos a dividir en dos partes para su estudio. Ajá. La química inorgánica o la química mineral, principalmente, y la química del carbono. La química del carbono es muy grande. Ajá. De hecho, me parece que en la Facultad de Química de la UNAM, creo que se llevan 4 químicas orgánicas o 6, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo se especialice. Entonces, la química orgánica es sumamente grande. Nosotros vamos a ver lo más básico, lo que se enseña en la preparatoria para su examen. Sin embargo, pues los que se vayan a ir a esa área es muy grande, más que nada por la vida. La vida prácticamente está compuesta por carbono, entonces pues de ahí su complejidad, ¿no? Y pues también vamos a tener otras ramas de importancia que vamos a estudiar. Ajá. Entonces, esto se los dejo aquí. La química, ¿no? La química la vamos a dividir en química mineral o química inorgánica. Por lo regular ustedes la reconocen como inorgánica, ¿ok? Química inorgánica y la química del carbono, ¿ok? Ahora vamos a hablar de ciertas ramas de la química. Ajá. Estas ramas de la química, pues ya nosotros las vamos a dividir en pues, ramas más grandes. La primera, pues,
la podemos dividir, por ejemplo, en la química inorgánica. La segunda, obviamente la química inorgánica, como ya dijimos, estudia los minerales, estudia los ácidos, las bases, y algunos compuestos, ¿no? Por ejemplo, la batería de cobre, etcétera. La química orgánica, pues estudia el carbono. Prácticamente el carbono es una molécula que está en compuestos tanto naturales como sintéticos, es lo importante. O sea, toda la ropa que ustedes tienen tiene carbono, prácticamente, viene del petróleo, la mayoría de la ropa. Y todo lo que comemos, prácticamente, la mayoría de las cosas que comemos tiene carbono. Ajá. Entonces, desde la elaboración de medicamentos, plásticos, alimentos. Vamos a tener otra rama que es la bioquímica. La bioquímica se va a encargar de formar sustancias para los organismos vivos y para sus transformaciones, ajá, los procesos que tienen que ver con procesos metabólicos, como la respiración, la fotosíntesis, la digestión, la reproducción, etcétera. Cuando yo hablo, por ejemplo, de respiración, lo vamos a ver nosotros en biología, la respiración no solamente es inhalar aire y ya, la respiración tiene que ver con algo que se llama oxidación y reducción, en la cual nuestras células forman ATP, etcétera. Bueno, entonces ahí también va a tener que ver la química, pero como estamos hablando de seres vivos, lo vamos a dejar más a la biología. Pero bueno, voy a pegar estos conceptos para que ustedes los tengan aquí. Aquí pues les platico qué es química inorgánica, química orgánica y la bioquímica. Vamos a tener una parte muy importante que es la química analítica. La química analítica pues va a tratar de identificar la identificación, separación y determinación cuantitativa y cualitativa de los componentes de sustancias o mezclas. Que yo conozca, la química analítica dentro de la Facultad de Química es de las materias, me han dicho, más pesadas que hay. De hecho, los químicos puros son los que llevan más químicas analíticas y de hecho, precisamente por llevar las químicas analíticas, se cree que pues son súper guau, ¿no? Los químicos puros, o sea, no es nada sencillo, ¿no? La química analítica. Entonces estudia los componentes de sustancias o mezclas. Y vamos a tener la físico-química, que prácticamente es una combinación donde se estudia la estructura de los cambios, flujos energéticos en relación con la materia y las leyes y principios y teorías que explican las transformaciones, ¿ok? Pero aquí pues prácticamente ayudándonos de la física. Vamos a tener ciencias auxiliares, les dejo la información, explico un poco. Obviamente, como ciencias auxiliares, en casi todo aparece matemáticas. Las matemáticas siempre nos va a ayudar a realizar cuentitas. Ajá. Entonces, yo les comentaba que las matemáticas tienen un objetivo. Un primer objetivo de estudiar matemáticas pues es que aprendamos a pensar, aprendamos a estructurar y seguir un camino más eficiente y más rápido. Pero pues aquí en la química nos va a ayudar a hacer estimaciones. Por ejemplo, hay ciertos métodos de balanceo de ecuaciones que nosotros lo podemos resolver con álgebra matricial súper rápido. Ajá. Con un sistema de ecuaciones lo resolvemos 2, 3 patadas. Desgraciadamente, cuando doy estos temas y se los enseño por sistemas de ecuaciones, como no saben relacionar las materias, se me confunden. Lo que hago pues es enseñarles balanceo por tanteo. Pero siempre las matemáticas son súper importantes porque nos ayudan a realizar estimaciones. Otra materia importante pues es la física. La física y la química están muy relacionadas aunque son distintos, sobre todo porque la física contemporánea estudia actualmente los átomos, ¿no? Tenemos la física atómica, entonces, por ejemplo, estudiamos la corteza de los átomos, estudiamos la nube de electrones, entonces la química también estudia cómo se comportan los átomos, entonces van a estar muy relacionadas en ese aspecto. Ajá. Y bueno, en estos temas son relacionados a mecánica cuántica, ¿no? Entonces la mecánica cuántica no es algo como muy solito, tiene que ver física, tiene que ver química y sobre todo tiene que ver matemática de alto nivel. Ajá. O sea, las matemáticas que estamos viendo son de niños en comparación con la matemática para la mecánica cuántica. Ajá. Luego, pues obviamente también tiene que ver la biología. La biología junto con la química, pues estudian los seres vivos, pero también las reacciones químicas que hay ahí, ¿no? Determinan, por ejemplo, la composición y estructura de las células, de los tejidos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya ven, ¿no? Que los del gym se toman muchas cosas para volverse fuertes, etcétera. Una vez estaba investigando que hay un componente que se llama creatina y la creatina ayuda a generar energía, generar ATP, pero a nivel celular.
y dije, wow, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ese sí está padre tomárselo, ¿no? Porque genera energía a nivel celular, pero dicen que aumentan de peso porque para generar ATP necesitas agua, ¿no? Muy bien, bueno, les digo, lo que quiero es ahorita pues conceptos, pero imagínense, también hay otras cosas que se toman los del gym que son algo para quemar grasa. Entonces a mí me causa mucha curiosidad porque en la mayor parte donde tenemos grasa en el cuerpo también es en el cerebro. Entonces si quema grasa, a mí me preocuparía. Yo quizá tenga que investigar un poquito más de cómo funcionan esos quemagrasas, porque pues a mí sí me daría miedo tomar un quemagrasa, porque el cerebro tiene muchísima grasa. Entonces, nada más para que tengan cuidado y ver incluso aplicaciones, ¿no? Nosotros, ¿qué tal si tomamos una u otra cosa, cómo nos puede afectar? Obviamente la química tiene que ver con la medicina. ¿Por qué? Porque obviamente la química auxilia a la medicina, ¿no? Sobre todo para los diagnósticos, las terapias, etcétera. También vamos a tener a otras ramas como la geología, la arqueología, la astronomía, ¿no? La geología, por ejemplo, vamos a utilizar técnicas químicas para los estudios de la geología, para ver cómo han evolucionado o se han transformado o cómo se ha transformado la composición de ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la geología vamos a estudiar lo que son las capas de la corteza terrestre, entonces pues necesitamos saber los componentes químicos, ¿no? En la arqueología, por ejemplo, se utiliza para descifrar datos en la antigüedad de las piezas. Hay una prueba que se llama la prueba de carbono, entonces el carbono es un isótopo. De hecho, vamos a buscarlo por internet. El carbono, prueba de carbono 14. Prueba de carbono 14. El carbono 14 es un isótopo, porque el carbono pues obviamente tiene un número atómico que es el 12. Entonces la prueba del carbono 14 lo que hace es identificar qué tantos isótopos tiene ese objeto, porque calculando el número de átomos de carbono 14 podemos determinar cuánto tiempo lleva muerto, ¿no? Entonces, o sea, tiene muchas aplicaciones la química. De hecho, aquí está una gráfica que dice, bueno, si se acaba de morir, tiene tanto, ¿no? Tanto de carbono 14. Si se pasa de tantos años, tiene tanta antigüedad, ¿no? Por ejemplo, aquí es 2800 años, ¿no? Perdón, no, son 28.000 años, ¿no? ¿Cómo reduce aquí la composición del carbono 14? Y también para este estudio se utilizan ecuaciones diferenciales, o sea, yo he hecho cálculos con ecuaciones diferenciales, obviamente teóricos, porque yo no mido el carbono, pero les digo, aquí ya tienen que ver cosas un poquito más rudas, ¿no? De lo que conocemos, ¿no? Bueno, déjenme regreso al documento y pues, ¿qué más? Y pues obviamente también interviene la astronomía. Me acuerdo en alguno que otro documental cuando estaba viendo las estrellas, bueno, en esos documentales, ¿no? Básicos, no me acuerdo qué científica identificó ciertas estrellas por el color de su llama, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, lo que se está quemando. Ajá. Muy bien, entonces, les pego estas ciencias auxiliares de la química, ajá, que se relacionan mucho con la vida cotidiana. ¿Ok? Ciencias auxiliares. Ahora lo que me interesa ver es que ustedes sepan identificar la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico. Un cambio químico tiene que ver obviamente con la transformación interna de la materia en la creación de una nueva sustancia. Y un cambio físico pues es solamente un cambio como que en la forma, no cambio como tal en la estructura, a lo mejor sí en la estructura, pero por fuera, porque por dentro sigue siendo igual. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos agua, la podemos congelar, pero en el fondo de su corazón sigue siendo agua, por ejemplo, ¿no? Imagínense que congelamos, que tenemos H2O. H2O, si lo congelamos, a lo mejor las moléculas de H2O pues van a estar ordenadas. Si lo tenemos en agua van a estar un poquito más como dispersas. Y si lo hervimos pues van a estar así como en gas, ¿no? Las moléculas de H2O. Sin embargo, este es un cambio físico porque en el fondo del corazón del agua no cambia la estructura interna de la materia, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengamos bien definido. Por otro lado, si tuviéramos un cambio químico, ahí sí, el agua la cambiaríamos completamente. Entonces les voy a pegar una diapositiva para que vean estos cambios. Entonces, aquí están estos cambios. Creo que cabía aquí, no cabía. Bueno, explico esta imagen.
Déjenle, le bajo un poquito el tamaño de la pantalla. Y aquí tengo un cambio físico. El más básico es el del agua. Ajá. Hielo, agua, a vapor, ¿no? Y un cambio químico es la combustión. Tú cuando haces combustión, una característica de un cambio químico es que es irreversible o es muy difícil revertirlo. Ajá. Hagan de cuenta que los cambios químicos pues son como las relaciones personales. Si ustedes, por ejemplo, le fallan en la confianza a sus papás, para que la recuperen va a estar bien difícil. Si ustedes le lastiman el corazón a una persona, a un hombre, a una mujer, a su novio, novia, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Que se retome esa confianza. Así son los cambios químicos. Cuando se cambia la estructura y tú quemas la casa, no puedes regresar. Otro cambio químico que tenemos es la oxidación. Por ejemplo, la oxidación la podemos ver con metales, la conocen más con metales, pero por ejemplo la manzana, si se oxida, no es como que puedas decir, ay, la voy a desoxidar para comérmela. El aguacate que está súper caro, si se les oxida y se pone negro, hasta se enojan, dicen, híjole, lo hubiera guardado, le hubiera puesto tantito aceite encima para que no se oxide, porque está caro, ¿no? El aguacate, ¿no? O por ejemplo, la leche, una vez que se echa a perder la leche, no es como que digan, ah, la voy a desfermentar para tomármela. Ajá. Esos son cambios químicos. Sobre todo se utiliza la fermentación para la industria alimenticia. Entonces, pues es importante que conozcan estos temas, ¿no? Bueno, ahora vamos a definir lo que son fenómenos naturales físicos y químicos. Entonces, como definición, podríamos decir que los fenómenos físicos, los de este lado, son aquellos donde no se modifica la estructura de la materia. Ajá, la estructura interna. Por ejemplo, cambios en estados de agregación, por ejemplo, la evaporación o la fusión. Cambios en la posición y forma. Por ejemplo, si tú mueves una pelota de lugar a otro, es un cambio físico. Mueves una cortina, la cortina la puedes abrir, la puedes cerrar. Y no es como que digas, ah, ya abrí la cortina y ya nunca la voy a volver a poder cerrar. Pero esta casa, por ejemplo, si la quemas, dices, híjole, si se me quema mi casa, pues no la voy a poder regresar. O sea, la puedo construir de nuevo, pero no los mismos materiales. Tenemos, por ejemplo, otros ejemplos de cambios físicos como la formación de arcoíris, como la solubilidad, como la electricidad. ¿Ok? Y vamos a tener fenómenos químicos, como ya se los dije. Tenemos primero la oxidación. Ajá. Cuando un cuerpo entra en acción con el oxígeno, pues se oxida. Entonces vamos a tener un agente oxidante y un cuerpo oxidado. Otro es la combustión, donde también tiene que ver el oxígeno y va a intervenir un comburente y un combustible. Ajá. Y obviamente se desprende energía. Vamos a tener la respiración. La respiración también es un proceso químico en el cual los seres vivos absorben ciertos componentes y expulsan otros. Ajá. Y en el cual se forma energía. Ajá. Que tiene que ver más que nada con reacciones a nivel celular. Ajá. Y obviamente ATP y agua. Entonces, por ejemplo, esa gente que se toma creatina obviamente va a tener más retención de líquidos, posiblemente aumente de peso, pero no quiere decir que está engordando, ¿ok? Entonces, por eso es importante en ocasiones saber de química un poco. Entonces, si alguno de ustedes llega a investigar qué sucede con, por ejemplo, esos quemadores de grasa, cómo afectan al cerebro, porque sería muy difícil que un componente dijera, ah, bueno, voy a quemar la grasa del abdomen, pero no la del cerebro, ¿ok? Entonces, si alguno investiga o sabe más de química que yo, me puede decir. Otro cambio químico que tenemos es la fotosíntesis. Esto los pongo porque luego es pregunta de examen. A ver, de los 4 que tienes, dime cuál es un cambio químico o dime cuál no es un cambio químico. En este caso, la fotosíntesis es un cambio químico, así como la respiración, nosotros obtenemos energía. A nivel celular, la fotosíntesis es para las plantas, para las células vegetales que forman sustancias orgánicas, inorgánicas, y gracias a ello pues transforman la energía del sol en energía química, ¿no? Para producir clorofila sobre todo. Esto se los voy a pegar en su apunte para que lo tengan para repasar, ¿ok? Entonces, a ver, déjame ver, copio, pego, ahí está, lo copié y lo pegué. Muy bien, ahora vamos a ver ciertas propiedades de los materiales. Ajá. Las propiedades de los materiales que me interesa analizar, pues van a ser las siguientes. Va a haber propiedades intensivas y va a haber propiedades extensivas. Las propiedades intensivas, vamos a nosotros a definirlas como algunas propiedades que nos van a ayudar a distinguir algunos materiales de otros. Ajá. Por ejemplo,
dejen corrijo esto, propiedades de los materiales. Les digo, vamos a tener propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas nos van a ayudar a distinguir unos materiales de otros. Por ejemplo, una propiedad intensiva puede ser la dureza de algo. Ustedes, por ejemplo, saben que depende del material que estemos tratando, si es madera, si es, por ejemplo, de la misma madera, si es corcho o si es pino, van a tener diferente dureza. Ajá. No es lo mismo, por ejemplo, incluso el metal al aluminio. Ajá. Entonces tenemos ahí diferencias, ¿no? También otra característica intensiva, además de la dureza, es el punto de ebullición. Por ejemplo, a ver, permítanme, dejen cierro la puerta, dejen pauso tantito. Disculpen, bueno, reanudamos. Propiedades de los materiales. Me quedé en propiedades intensivas. Otra propiedad intensiva, bueno, aquí voy a escribir dureza. Otra propiedad, por ejemplo, es el punto de ebullición. El punto de ebullición es súper importante. Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, obviamente conocen el alcohol, ¿no? Entonces, para desinfectarnos, ¿no? Sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Entonces, obviamente estoy siendo sarcástico. El punto de ebullición obviamente no es el mismo para el agua que para el alcohol. Entonces se utiliza para obtener alcohol. Ajá, ya sea para uso médico o sea para uso recreativo, ¿no? Entonces la cerveza y el vino pues van a tener, bueno, se hacen con ciertos procesos químicos donde se separan el alcohol, ¿no? Del agua. Y también vamos a tener, bueno, estas son propiedades intensivas. Ahora vamos a tener propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, aquí no son intensivas. Entonces estas nos van a servir para identificar los diferentes materiales. Y las propiedades extensivas las tienen todos. Ajá. Las extensivas, entiendan esta palabra, se extienden en todo lo demás. Ajá. Entonces las extensivas se extienden. Ajá. Por ejemplo, las tienen todos. Por ejemplo, yo sé que todos tienen peso, todos tienen masa. Voy a poner primero masa, peso. Todos tienen un tamaño que lo podemos distinguir como longitud, área o volumen. Por ejemplo, o si ustedes estén hablando de algodón o estén hablando de acero, tiene un peso y tiene una masa. Así estén hablando, por ejemplo, de no sé, un lápiz o una pluma, tienen longitud, etcétera. Entonces, quiero que se entienda ahorita en palabritas qué es cada una de estas. Intensivas nos ayudan a identificar los diferentes materiales por sus características. No va a tener lo mismo la dureza la madera, incluso el corcho y el pino, ¿no? Y las intensivas, pues obviamente las tienen todos tienen peso, todos tienen masa y pues obviamente va a depender de la cantidad de materia de la que estemos hablando. Aquí les tengo un mapa con un cuadro que define estas propiedades. Ajá. Creo que ya me están llegando dudas. A ver, déjenme ver. Ay, no sé ni quién me está mandando mensaje. No es uno de ustedes, es un número nuevo, entonces no le hago caso. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces aquí les puse intensivas, densidad, dureza. Por ejemplo, la densidad es intensiva porque nos va a ayudar a distinguir. No es lo mismo si tenemos miel a si tenemos mermelada o si tenemos mayonesa. Tienen una densidad bien distinta, ¿ok? Incluso, por ejemplo, los mecánicos, aquellas personas que, por ejemplo, tienen carro o sepan un poquito del tema, no es lo mismo utilizar un aceite, por ejemplo, 30W30, 30W50, etcétera. Entonces, incluso ahí se marca la viscosidad, ¿no? La viscosidad que va a ayudar a que el motor funcione bien. Ajá, muy bien. Ahora, se me olvidó, todo esto nos va a ayudar a identificar la materia. Pero, ¿qué es la materia? Se me olvidó, les digo definírselos antes. La materia nosotros le vamos a definir que es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y tiene, ocupa lugar y tiene masa, ¿ok? Entonces esto es materia, se me olvidó ponerlo antes. Ahora,
Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de muchas leyes. La primera ley que voy a hablar es la ley de la conservación de la materia, y en física voy a hablar de la ley de la conservación de la energía. Ajá. Tanto la ley de la conservación de la materia como la ley de la conservación de la energía son muy importantes y no se preguntan solamente aquí, sino se las preguntaron en la prepa, en Comipems. Ajá. La ley de la conservación de la energía, pues habla que pues precisamente la energía se conserva. Quiere decir que la energía mecánica es la energía cinética más la potencial. Ajá. Y vamos a tener un cambio de energía potencial a cinética o de cinética a potencial, y pues obviamente se va a mantener en equilibrio la energía. Sin embargo, aquí la ley de la conservación de la materia es un poquito más sencilla. Ajá. Esta ley de conservación de la materia es la de Lavoisier, y Lavoisier dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y permanece constante en el universo. Ajá. Esto nos va a decir que tanto la materia es constante, la masa no se altera, es decir, resulta la misma antes y después de un cambio. Ajá. Esto es súper importante que se los mencione, porque uno cuando es niño a veces dice como cosas medio raras, ¿no? Pero imagínense que tenemos una máquina de hot cakes. Ajá. Y esta es nuestra máquina de hot cakes. Y nosotros aquí en el embudo le vamos a meter cosas. Los hot cakes que nos va a arrojar obviamente van a equivaler a eso. Por ejemplo, si tú le metes, no sé, ¿cuántos huevos son para los hot cakes? No sé, les metes 3 huevos, una taza de leche, una taza de harina, ajá, ¿qué más? Una cucharita de mantequilla, y no me acuerdo qué más lleva. Obviamente, si tú le metes esta receta, te van a salir 4 hot cakes, ¿ok? Obviamente, si tú duplicas la dosis, te van a salir 8. Pero tú nunca vayas a querer que de esta dosis te vayan a salir 50,000 hot cakes. O sea, ahorita estoy exagerando. Pero eso tiene que ver cuando nosotros entremos a balanceo. O sea, lo que entra de un lado, sale del otro. Y esta es como una ecuación matemática. Aquí está la igualdad. ¿Ok? Lo que entra por este lado, obviamente tiene que salir en los reactivos. Los reactivos, perdón, sale en los productos. Es importante que esa idea la tengan bien definida, porque cuando vemos balanceo, no quiero que se confundan. Oiga, profe, ¿y de dónde salieron esos, si nada más hay, no sé, tantos, ¿no? Digo, porque estamos balanceando. Ajá, muy bien. ¿Qué más quiero comentarles aquí? Entonces, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ajá. Y otra cosa es el peso. El peso es ya la masa multiplicado por el factor de la gravedad que nos atrae hacia la Tierra. Entonces eso es importante que lo tengan bien definido. Entonces la masa, cuando yo digo masa, creo que aquí no les puse. Ajá, la masa, nos estamos refiriendo en kilogramos, ¿ok? La masa es en kilogramos y el peso se mide en newtons, ¿ok? Entonces, les copio eso. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Esto lo digo porque a veces ustedes me confunden masa y peso, ¿ok? Entonces déjenles subrayo aquí. La masa es distinto a lo que es el peso, ¿ok? Eso es importante. Y les voy a poner otra diapositiva donde venga qué son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Entonces, como ya les dije, las extensivas las tienen todos y dependen de la cantidad de la materia. Por ejemplo, si tú tienes, ¿qué será? Tú tienes, no sé, tortillas. No es lo mismo tener 1 kilo de tortillas a tener 2 kilos de tortillas. Ajá. Pero obviamente estamos hablando del mismo material y estamos midiendo la masa. O por ejemplo, el peso no es lo mismo tener, por ejemplo, ahora sí de atracción hacia la Tierra, no sé, la gravedad medida para una piedra chiquita que para una piedra grande, ¿no? O si tengo 1 litro de agua, si tengo 2 litros de agua. O sea, estas propiedades las tienen todos y nos van a ayudar a identificar la cantidad de materia, ¿no? Aquí esto no nos va a permitir diferenciar las sustancias. Por ejemplo, si yo digo, fíjense, este cuerpo pesa 64 kilogramos y este cuerpo pesa 61 kilogramos. A ver, díganme cuál es Mario y cuál es el amigo de Mario. Pues obviamente no nos va a ayudar a identificar, porque esto, como lo tienen todo, es muy general. O si tienen un perrito y un gatito, que digan, miren, tengo un perrito chiquitito, a lo mejor pesa 5 kilogramos, y tienen un gatito que pesa 5.1 kilogramos.
¿no? Bueno, ustedes saben quién es el perro y el gato, pero otra persona no sabría. Con estas características no sabría. Ajá. Entonces, estas propiedades no nos van a ayudar a saber quién es o de qué estamos hablando. Las intensivas sí. Ajá. Las intensivas ya son como más características. Es lo que les digo, la ebullición. Si les digo el punto de ebullición, ustedes van a saber si es agua o si es alcohol o qué componente es. Si les digo la densidad, también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al parecer todo ahorita está como muy muy sencillo. Y les pongo otra imagen más por si no queda del todo claro. Entonces, la voy a poner aquí. Ah, no, esta no era. Aquí está. Entonces, esto es, obviamente está en inglés, pero me gustó mucho, fíjense. Propiedades intensivas, el punto de ebullición, color, temperatura, dureza, dureza y brillo. Ajá. Aquí tenemos volumen, masa, tamaño, peso y longitud. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de esas propiedades intensivas y extensivas y vamos a definirlas. De esas propiedades intensivas y extensivas vamos a tener, se las voy a pegar aquí. Lo primero de las extensivas es la masa. Ajá. La masa, déjenme ver, aquí tenemos la masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y obviamente no va a cambiar en el universo. El peso, que es weight, peso es la acción de la gravedad de un planeta o estrella sobre la masa de los cuerpos. No sé si alguno de ustedes haya visto Interestelar. Si no la han visto, por favor véanla, se les queda de tarea moral. Tarea moral quiere decir que es tarea que tienen que hacer, pero nadie se las va a revisar y nadie se las va a checar, pero su conciencia sí, ¿no? Entonces, de hecho, en esa película, no sé quién la haya visto, levanten la mano, pero por ejemplo aquí, Interestelar, por ejemplo, bueno, habla sobre viajes en el universo, etcétera, ¿no? Precisamente hay un agujero negro que ejerce gravedad y obviamente eso va a alterar, ¿no?, el peso de los cuerpos, ¿no? Incluso cuando llegan al planeta Miller, aquí se supone que en esta película como que caminan lento porque dicen es que la gravedad está aumentada, entonces quiere decir que el peso aumentó. Aumenta el peso, pero de acuerdo a lo que tenemos aquí, su peso aumenta, pero la masa permanece constante. Ah, sí, sí, Nicole, ¿tienes una duda? Esto es importante que lo tengan aquí presente. La masa no se altera. ¿Qué quiere decir? Que los kilogramos que tienen los astronautas ahí en la película no se van a alterar, pero sí se va a alterar su peso. ¿Ok? Entonces aquí está presente la ley de la conservación de la materia. ¿Estamos? Entonces es importante, les digo, que aprendan a diferenciar entre masa y peso. Sí, Nicole, te escucho. Querías participar. Bueno, ahora, ¿qué más les voy a hablar? Del peso. El peso, pues, es la acción de la gravedad. El volumen o extensión es el espacio que ocupa ese cuerpo. ¿Ok? La inercia es una medida de masa de un cuerpo. Es la resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de reposo en movimiento. Fíjense que la inercia es un concepto físico súper importante, pero también es un concepto incluso psicológico. Hay gente que dice que la gente que está en depresión, si permanece en depresión va a ser mucho más difícil que salga de la depresión. Y la gente que está activa, que está haciendo cosas, que está estudiando, que está cumpliendo sus sueños, va a ser muy difícil que se detengan, ¿no? ¿Se acuerdan de esa clase que tuvimos de psicología? Incluso ese concepto, les digo, es súper importante, la inercia. Entonces, un tráiler, por ejemplo, que esté en reposo, para que tú lo muevas, pues va a estar muy difícil. O sea, ese cuerpo va a permanecer en ese estado, ¿no? La inercia. Y si se está moviendo el tráiler, para que tú lo detengas también va a estar difícil. Entonces es una propiedad, ¿no? También vamos a tener la impenetrabilidad. Ajá. ¿Qué quiere decir la impenetrabilidad? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, creo que han visto el meme de creo que un meme del metro que dice, ay, ya no hay espacio en el metro, ¿no? Y está un chico, no, sí, yo quepo entre ese átomo, ¿no? Dentro de ese átomo. Y sale Einstein diciendo, no, no, deténganlo y explota, ¿no? El metro. Entonces eso tiene que ver con impenetrabilidad. También vamos a tener porosidad y elasticidad. Les voy a pegar estas características.
y para que las tengan en su apunte y lo puedan imprimir. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a hablar de las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas o específicas también se les conoce, son propiedades que nos van a permitir distinguir de una sustancia a otras. Entre ellas está el color, está el olor, está el sabor, está la densidad, la solubilidad y el punto de fusión. Bueno, la densidad, fíjense que es importante la densidad, porque la densidad, aunque es intensiva o es específica, relaciona la masa, por ejemplo, y el volumen. Ajá. La densidad está como compuesta. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, el olor y el sabor pues ya los conocen, no sé cómo lo podría describir, pero la solubilidad, que es intensiva, pues es la cantidad de un ingrediente que podemos disolver en agua, ¿ok? Eso tiene que ver con solubilidad. No sé si ustedes han hecho ese experimento que tienen, por ejemplo, agua y le van agregando azúcar. Y al momento de que la van disolviendo va a llegar un momento de saturación en el que ya no pueden disolver más azúcar o más sal en el agua. Ajá. Esas son las características: densidad, solubilidad. Punto de fusión es el punto en el que o es la temperatura en la que se empieza a derretir ese cuerpo. La fusión se utiliza mucho para derretir metales, ¿no? El punto de ebullición pues es obviamente la temperatura en la cual el líquido se va convirtiendo en gas. También vamos a tener conductividad eléctrica. No es lo mismo la conductividad eléctrica de la madera a la del cobre o la del oro. Y la viscosidad también es otra. ¿Ok? Muy bien. Entre otras propiedades específicas, bueno, está el color, el olor, el sabor. Estas propiedades, las primeras que les puse son organolépticas, o se les conoce como organolépticas porque vienen de los órganos. También tenemos obviamente la combustión, el calor específico, la conductividad térmica, no solamente la conductividad eléctrica. De hecho aquí le voy a poner conductividad térmica. No es lo mismo la conductividad de calor del aluminio, de la madera. Ustedes cuando están cocinando, si agarran una cuchara de madera, es muy raro que se quemen, pero si agarran una de metal y la dejan en el fuego, posiblemente se han quemado, ¿no? Vamos a tener el calor específico, la corrosión, la reducción electronegativa, la afinidad electrónica, el radioatómico, número atómico, el número de oxidación, etc. Estas que les estoy colocando las vamos a ver con detenimiento después y yo espero que con eso entiendan el átomo, pero ahorita estamos en conceptos sencillos. Ajá, estamos en pañales ahorita. Entonces cuando hable de radio atómico, de número atómico, número de oxidación, afinidad electrónica o electronegatividad, esas van a ser muy muy importantes, pero las vamos a hablar en su momento. Hay otra distinción de que además de propiedades extensivas o generales y las extensivas, aquí tenemos específicas que son las intensivas, dejen lo subrayo de verde, de las generales que tenemos aquí o de las intensivas, hay otros que también llaman otras propiedades como propiedades particulares. Las propiedades particulares nos van a ayudar a cómo se presenta cierta cantidad de determinada sustancia. Ajá. Por ejemplo, los metales. Los metales van a tener ductilidad. La ductilidad es la habilidad que tienen los metales en transformarse en hilos. La maleabilidad es la característica que tienen los metales para extenderse en láminas. La dureza, por ejemplo, la característica que tienen los cuerpos a ser penetrados, ¿no? Por ejemplo, un gis puede ser blando y un diamante muy duro. La tenacidad, pues es la resistencia que tiene un cuerpo a romperse o deformarse. Por ejemplo, no es lo mismo la tenacidad del aluminio a la tenacidad del acero, ¿ok? Entonces, estas sustancias también son, estas propiedades también son propiedades de la materia y se les llama propiedades particulares. Ajá. Muy bien, ahora vamos a tener otras características, vamos a tener las propiedades físicas y las propiedades químicas. Ajá. Hay una diferencia y obviamente tienen ciertas características. Las propiedades físicas nosotros las vamos a medir sin que afecte la composición interna de la materia. Por ejemplo, nosotros podemos medir la temperatura del agua y al meterle un termómetro al agua no le va a afectar. Ajá. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas son propiedades físicas, las que nosotros podemos medir sin afectar la estructura interna de la materia. Y vamos a tener otras propiedades, las propiedades químicas.
son aquellas en las cuales se observan cuando una sustancia va a interactuar con otra y se va a experimentar un cambio en la estructura interna o en la molécula. Ajá. Y obviamente se va a transformar la sustancia. Dichos cambios, bueno, van a ser químicos y generalmente pues van a ser irreversibles. Por ejemplo, ¿qué será? Que ustedes quieran medir en cuánto tiempo se cose un huevo, ¿no? Al momento de que ustedes están midiendo eso, obviamente la composición del huevo va a cambiar y no lo van a poder revertir. Ajá. Muy bien. O quieran, por ejemplo, medir qué material aguanta más la temperatura al calor. Entonces ponen a achicharrar dos materiales y dicen, ah, miren, este material no se achicharra tanto como este otro, ¿no? Pero no los van a poder regresar. Entonces eso tiene que ver con propiedades físicas que se pueden medir y las propiedades químicas que se pueden medir. Ahora vamos a hablar un poquito de la relación entre la materia con la energía. Ajá. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Esto es solamente para que como que tengan un bagaje cultural, y estamos hablando de química y de física, pero algunos conceptitos sí van a ser súper importantes. Por ejemplo, en los exámenes aparece, por ejemplo, la ductilidad, ¿qué propiedad es? O la ductilidad, ¿a qué se refiere? La masa es propiedad extensiva o intensiva. No sé, el brillo es propiedad general o particular. Ese tipo de preguntas vienen. Identifica cuál no es un cambio químico, cuál no es un cambio físico. De las siguientes, ¿cuál es una propiedad extensiva? O sea, aquí estamos abarcando todo ese tipo de preguntas, ¿ok? Para que tengan cuidado, ajá, porque quizá ya se estén durmiendo, porfa, tómense un cafecito y despierten. Ajá. Muy bien, ahora vamos a hablar de la relación de la materia con la energía. Vamos a tener dos leyes, la ley de la conservación de la masa, como ya se las mencioné, y la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la masa nos dice que la masa no se va a crear ni destruir durante los cambios físicos o químicos. La masa no se crea ni se va a destruir, solamente se va a transformar. Y por ejemplo, este teorema nos dice que la cantidad total de la masa que hay en el universo siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a crear masa de donde no lo hay. Ajá. La masa en el universo siempre va a ser constante. Ajá. Todo lo que hay en el universo es constante en masa. ¿Ok? Y también lo que nos dice ahora la ley de la conservación de la energía es que la energía tampoco se va a crear ni destruir. Ajá. Solamente cambia de forma. Es decir, no se crea ni se destruye durante los procesos químicos. Esta aseveración nos va a decir que la cantidad total que hay en el universo se mantiene constante. Esto yo sé que puede ser contradictorio porque ustedes pueden decir, híjole, ¿por qué cuando quemo un papel se queda bien poquito, ¿no? A lo mejor no sé si alguna vez han preguntado, pero bueno, vamos a ponerle combustión. Entonces, ustedes cuando queman un papel dicen, híjole, quedan las cenizas, pero ¿qué creen? Que mucho del carbono que hay ahí se va al aire y obviamente, o sea, fíjense, es el carbono que se está quemando, entra oxígeno, pero sale CO2 y sale agua y se queda también restos de carbono aquí. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes vean que hay menos cosas, este carbono, bueno, este CO2 sale y es el que contamina y es lo que hace que aquí quede menos masa, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Pues bueno, les voy a pegar esas dos leyes. Y las voy a pegar acá. Muy bien, ahora, Albert Einstein, a principios del siglo XX, demostró que la masa puede ser convertida en energía, bueno, de manera teórica, y que la energía puede ser convertida en masa. Einstein expresó esta relación de manera teórica como una ecuación que muchos la conocen como E es igual a mc al cuadrado, ¿no? Y esta ecuación dice que la energía liberada, obviamente en joules, es igual a la masa de la materia que toma parte, obviamente, en el proceso, más una constante de la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces, por si alguna vez ven a alguien con una playera que tenga esto, no significa, porque hay el meme, ¿no? Energía es igual a milk más coffee al cuadrado. No, esto no es. Energía es igual a masa por la constante que tiene que ver con la velocidad de la luz, ¿ok? Bueno, ahora, como ya estamos hablando de masa, si se dan cuenta como también ya empezamos a hablar de energía,
vamos a hablar de los distintos tipos de energía o formas de energía que existen en el universo. Las distintas formas de energía que existen en el universo prácticamente tiene que ver con la forma en la que se relacionan las moléculas de los compuestos. Ajá. Todo cambio que sufre la materia, ya sea químico o físico, siempre es producido por algún tipo de energía. Se los voy a poner así. Imagínense que ustedes están flojeando el domingo en vacaciones, pues obviamente cuando se paran, pues tiene que haber una razón muy fuerte, ¿no? Porque están de vacaciones. A lo mejor los regañaron sus papás y se levantaron del sillón, o los invitaron a una fiesta, algo tiene que pasar, un motivo. Así también pasa con las moléculas o con los fenómenos. Cuando hay algún cambio, siempre tiene que ver energía. Ajá. Ya sea energía química, ya sea energía mecánica, ya sea energía calorífica, energía eléctrica, etcétera. Ajá. Y pues vamos a hablar sobre todo de los tipos de energía. La que más me interesa ahorita hablar es de la energía química. ¿Por qué de la energía química? Porque pues es la que en ocasiones no se conoce y en la que influyen en muchas cosas. Por ejemplo, la energía química es un tipo de energía que la podemos interpretar como un combustible, que es la que podemos retener en un contenedor o en los alimentos, por ejemplo. Y esto lo podemos transformar en sustancias químicas que las podemos utilizar. Ajá. Por ejemplo, las podemos utilizar para mover objetos o generar otro tipo de energías. Unos ejemplos de energía química, vamos a tener los alimentos, vamos a tener las velas. Aunque ustedes ven la vela ahí apagada, es energía química. Las pilas son energía química. Ajá. Y pues, entonces, esta energía química, la característica que tiene es que esos compuestos almacenan su energía en los enlaces. Ajá. Y puede ser como combustibles, de fotosíntesis, respiración. Ajá. Entonces, les coloco esta información para que la tengan ustedes en su resumen. Es la energía química. Y les voy a dar algunos ejemplos. Ajá. Aquí tenemos la pila. Ajá. Tenemos, por ejemplo, los alimentos. Y pues obviamente está guardada en los enlaces. ¿Ok? Muy bien. Obviamente otra muy importante, pero que pues en química no tiene tanta importancia, pues es la energía mecánica. Y la energía mecánica se debe más que nada a la posición y ubicación de un cuerpo en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, cuando se está moviendo, pues va a tener energía mecánica. Y pues la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Esto lo voy a explicar un poquito mejor cuando veamos física, pero la energía cinética tiene que ver con el movimiento y la energía mecánica, y la energía potencial tiene que ver con la posición. Entonces la energía en movimiento es la energía cinética y la energía que tiene que ver con la posición es la energía potencial. Ajá. Entonces les voy a pegar una imagen para que podamos trabajar mejor estos conceptos. A ver, aquí está. Control Z. Aquí tengo preparada esta imagen. Aquí, por ejemplo, la energía mecánica la componen dos objetos, la energía potencial y la energía cinética. Aquí, por ejemplo, si tenemos este cuerpo y lo detenemos, la energía potencial va a depender de la altura, de la posición. Imagínense que fuera yo y que fuera un edificio. Si yo me caigo del edificio, posiblemente me mate, ¿no? Entonces, imagínense que estoy viendo y me estoy tomando la fotito, porque ven que hay muchos influencers que a veces tienen accidentes por tomarse fotitos. Entonces, la posibilidad, o sea, si te caes, te vas a caer muy fuerte, esto es energía potencial. Obviamente no me quiero caer, pero si me caigo me voy a caer muy fuerte. Si me caigo de aquí abajo, pues obviamente pues no me va a pasar casi nada, porque pues tengo poquita altura, entonces es poca energía potencial. Ahora, la energía mecánica es la suma de potencial más cinética. La energía potencial se va a transformar aquí, que está muy grande la energía potencial por la altura, se va a transformar en movimiento y se va a transformar en energía cinética. La energía cinética es la energía de movimiento. Cuando se acabe la energía cinética, por ejemplo, va a volver a subir y la va a transformar en energía potencial. Y luego la va a transformar en energía cinética y otra vez en energía potencial. ¿Ok? Muy bien. Lo estoy explicando muy rápido, pero les digo, esto lo voy a profundizar más en física. O sea, no se preocupen si no se entendió como muy bien. Y vámonos a otro ejemplo. Miren, la energía potencial
tiene que ver mucho con la altura. Aquí este chico no se está moviendo, pero tiene mucha energía potencial. Cuando el chico cae, tiene mucha energía cinética porque se está moviendo, pero aquí su energía potencial es nula porque está muy pegado al piso. Cuando vuelva a subir, tiene mucha energía potencial, pero como está detenido haciendo el parado de manos, tiene poca energía cinética. ¿Ok? Espero que aquí haya quedado más claro. ¿Ok? Entonces, muy bien. La energía potencial mide la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo en función exhaustiva a su posición. ¿Ok? Por ejemplo, este tiene una capacidad de ir muy rápido en la rampa por la posición que tiene. Si el chico estuviera aquí y se suelta, pues no se movería. Entonces la energía potencial aquí es mayor a la energía potencial aquí. Y la energía cinética, por otro lado, es la que posee un cuerpo debido a su movimiento. Aquí si se está moviendo, la energía cinética es mucha, porque se está moviendo, pero aquí es cero, porque no se está moviendo. ¿Ok? Muy bien, entonces, continuemos. Entonces les paso este resumen para que lo puedan trabajar. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de energía. El otro tipo de energía que tenemos es la energía calorífica y se manifiesta en forma de calor, obviamente. En todos los materiales, en todos los átomos que tienen las moléculas, están en continuo movimiento y se están moviendo de un lugar a otro. Así sean objetos sólidos, los sólidos se mueven a través de vibraciones. Este tipo de movimiento nos dice que los átomos tienen determinada energía cinética, ¿ok? Entonces, ya aparece el meme, ¿no? Que les estoy diciendo, ¿no? Que dice, entonces, me estás diciendo que el calor mide la energía cinética de las partículas, algo así, ajá. Entonces, tiene determinada energía cinética a la que nosotros le vamos a llamar calor o energía calorífica, ¿ok? Bueno, pues no sé si han visto esos memes, voy a buscarlos y se los voy a mandar, pero si no, pues no tuvieron infancia, chicos. No sé qué clases de memes ven, pero bueno. Les voy a mostrar ahora una imagen donde se transforma la energía, ¿ok? Transformación de la energía. Vamos a tener diferentes tipos de transformación de la energía. Por ejemplo, la solar, aquí vemos que se transforma pues en energía eléctrica, ¿no? Tenemos este tipo de energía solar que se transforma en energía química para las plantas y luego las plantas, pues obviamente también al momento de ser alimento se transforman en energía. O aquí, por ejemplo, la planta se transforma en energía calorífica, etcétera. Aquí, por ejemplo, restos animales se transformaron en fósiles y también tenemos energía química. ¿Ok? Entonces, aquí hay muchas transformaciones de energía, ¿no? Y esta energía química que tenemos acá la podemos transformar en energía eléctrica o en energía mecánica al mover el auto. ¿Ok? O esta empresa hizo la pila a través de estos restos y es energía química y la energía química en energía eléctrica. Energía eólica en energía eléctrica. Energía no sé, esta es eólica, esta es de las presas, no me acuerdo cómo se llama, lo transformamos en energía, ¿ok? Muy bien. Ahora, como ya estamos hablando de energía y de materiales, pues es justo que hablemos de estados de agregación de la materia. Ajá. Esas preguntas también son importantes, sobre todo porque se les olvida, no sé, el estado de sublimación, deposición, decantación, gasificación, por ejemplo, cuál es la diferencia entre evaporación y gasificación. Bueno, esas cosas son importantes, ajá, porque luego los agarra en curva. Entonces, vamos a ver ahora los estados de agregación de la materia. Ajá, estados físicos y agregación de la materia. Para empezar, quiero que estudiemos este cuadro. En este cuadro vamos a poder ver cómo son las características de la materia. Si es sólido, su movimiento es vibratorio. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha pegado un tubo por equivocación o haya chocado su codo, como que vibra, ¿no? De hecho, hay muchas caricaturas que cuando le pegan, ¿no? Con un tubo en la cabeza a alguien, comienza a vibrar la cabeza y el tubo, ¿no? Entonces, tiene que ver con este tipo de movimiento. La unión molecular es sumamente fuerte, va a tener forma definida, un volumen definido y va a haber gran cohesión entre sus moléculas, va a ser dura y sus moléculas van a estar ordenadas. De hecho, yo creo que es más fácil si les coloco una imagen, pero bueno, ahorita vemos. El líquido
el movimiento entre sus moléculas es rotatorio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, algunas moléculas se van a deslizar una sobre otra. Si ustedes dejan caer agua, por ejemplo, al momento de que caer agua, una gotita, aquí se desliza otra gotita encima de esa gotita y llega acá abajo. Entonces se van deslizando una sobre otra, las gotitas de agua. Así es el movimiento. ¿Ok? Por otro lado, van a tener espacios muy pequeños, pero mayores que los sólidos, entre ellas, espacios entre las moléculas. Van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Esto es súper importante porque no sé por qué luego se les olvida, pero es una pregunta teórica. Por ejemplo, forma del agua. De hecho, hay una frase de Bruce Lee muy importante. Ahí está, salió una película. No. Forma del agua, dibujo. ¿Quién sabe? Pero obviamente, si tienen recipientes de agua, el agua va a adoptar la forma del recipiente. Si ustedes, por ejemplo, tienen este recipiente y pasan el agua a este otro, obviamente el agua va a tomar esa forma. ¿Están de acuerdo? Si esta agua la servimos en este matraz, va a tomar esta forma. Si esta agua la vertimos en este frasco, va a tomar esta forma. ¿Ok? El agua siempre va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Y de hecho, una frase muy famosa de Bruce Lee dice eso, que seamos como el agua. Si la vida nos exige que tomemos la forma de alguien veloz, de alguien calculador, de alguien rápido, de alguien eficiente, háganlo. Ahorita ustedes están en un momento de su vida en el que se les pide que tengan mucho conocimiento para hacer su examen de admisión. Háganlo, sean como el agua, ¿no? Adopten la forma del recipiente que los contiene. Bueno, vamos a continuar. Es aquí. Ahora vamos a tener un volumen constante. Eso sí, el agua tiene un volumen constante, también se me confunden. Si compran 1 litro de agua, una botella de al litro, obviamente en una botella de al litro no le van a poder meter 2 litros. Por más que ustedes aplasten el agua, no van a poder meter 2 litros, ¿ok? Entonces es importante que tengan esto bien claro. Ahora, ¿qué más? Y pues no son comprensibles, no puedes aplastar un líquido. Las moléculas siempre están en desorden y tienen movimiento rotatorio. El gas, por ejemplo, el movimiento rectilíneo. Las moléculas del gas chocan. Si tú tienes gas, las moléculas, por ejemplo, esta choca con esta y choca con esta, y están chocando unas con otras, y esta chocó con esta choca con esta, y así, ¿no? Son movimientos en ese estilo. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Que la unión molecular es muy débil, es decir, que va a haber muchos espacios entre sus moléculas, ¿no? De hecho, aquí lo tengo. No tiene forma ni volumen definido. Por ejemplo, el aire, todo tipo de gas va a ocupar todo el espacio, se extiende en todo el recipiente. Yo sé que alguno de ustedes ha jugado con una jeringa y el émbolo, ¿no? Una jeringa vacía. Jeringa vacía, aire. Lo voy a poner aire, a ver si sale Ustedes han jugado con ese tipo de jeringas y no sé, cuando eran chiquitos, obviamente sin la aguja, si tenía aire la aplastaban y se presionaba y había mayor presión dentro de la jeringa y el aire la comprimían. De hecho, hacían este juego. Si no lo hacían, pues no tuvieron infancia. Aquí, por ejemplo, el gas lo pueden comprimir, pero si ustedes jalaban el émbolo, también el aire se expandía en todo este volumen, ¿ok? Es una característica del movimiento de esos cuerpos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué más falta? Bueno, ya acabando esta parte, vamos a hablar ahora de los cambios de estados de agregación. En este de cambios de estado de agregación es muy sencillo. Yo sé que ya conocen ustedes la mayoría. Obviamente estos cambios de estados de agregación van a intervenir dos componentes, la temperatura y la presión. ¿Ok? Entonces, dicen que en el espacio, como no hay gravedad, si no existieran los trajes de astronauta, por la presión, la sangre se evaporaría. Entonces, tienen que ver estos dos componentes. También me han contado compañeros que en los laboratorios de la UNAM, en sus clases de química, hacían, controlando temperatura y presión, que el agua estuviera en los tres estados de agregación, que en una parte estuviera sólida, en una parte estuviera líquida y en una parte estuviera gaseosa, ¿no? Entonces son interesantes esos tipos de
de experimentos y yo supongo que algunos de ustedes los harán. Ajá. Entonces vamos a tener cambios de estados de agregación. Si pasa de sólido a líquido, es fusión. Ajá. Si pasa de líquido a sólido, es solidificación. También hay unos, por ejemplo, que bueno, hay unos que van cambiando un poquito. De líquido a gas se llama evaporación, ebullición o vaporización. Aquí cambian, por ejemplo, la vaporización, aquí no hay cambios de temperatura. Ajá. Y obviamente la ebullición nosotros calentamos. Y aquí en gas vamos a tener condensación o licuefacción. Ajá. Van a tener que ver con factores en la condensación como la temperatura o la licuación como la presión. Ustedes al momento de que tienen gas en su tanque de gas o en un encendedor que está como gas, cuando lo meten al encendedor parece que tiene líquido. Y no es que congelaron el gas, simplemente aumentaron la presión. Y cuando dejan escapar el gas o liberan la presión, se convierte otra vez en gas. Ajá. Por eso es vaporización, porque tiene que ver más la presión. Aquí vamos a tener dos cambios. Cuando es de sólido a gas, vamos a decir que es sublimación progresiva, y cuando es de gas a sólido, vamos a tener que es sublimación inversa, o en otro caso le llaman, ¿cómo se llama? A ver, se me fue el nombre, es, ¿cómo se llama? Decantación, no, a ver, se me fue el nombre, sublimación. Ajá. Cuando es de sólido a gas, pues es sublimación, y, a ver, déjenme acuerdo del otro, y el otro es deposición. Ajá. Este es deposición. Entonces, más que nada se le conoce como deposición, ajá, en lugar de sublimación regresiva. Les digo, a mí ya hasta se me fue el nombre, pero si vienen sus opciones de respuesta, acuérdense que se llama deposición por si se las llegan a preguntar. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos de cada una. Ajá. El primero que vamos a ver es la fusión. La fusión es cuando tenemos algo de sólido a líquido. A mí me costaba mucho aprender fusión cuando iba a la secundaria, pero ya cuando iba en la prepa, pues fusión, relaciónenlo con fundición. Ajá. Fusión es como fundir. Ajá. Y fundir obviamente tiene que ver con metales. Fundir sólido a líquido, la fusión de la nieve o de un metal, el hielo o agua líquida. Ajá. Del hielo, perdón, a agua líquida, y también tenemos el petrolato, ¿no? Que es de sólido a líquido para hacer las pomadas o ungüentos. Ajá. Y también la fusión del cobre para la fabricación de alambres o conductores de electricidad. Estos son ejemplos de fusión. Ahora vamos con solidificación. La solidificación es el contrario, va a ser de líquido a sólido. Y obviamente vamos a tener la congelación del agua, vamos a tener que a veces el látex, por ejemplo, cuando le evaporamos el agua se convierte en sólido, ajá, para la fabricación de plásticos. También vamos a tener el mercurio metálico, que si lo enfriamos por debajo de los 45 grados, bajo cero, se congela. Y tenemos, por ejemplo, la solidificación del fenol, que a 40 grados bajo cero. ¿Ok? Entonces les voy a poner estos. También en esos casos también tenemos el vidrio, ¿no? El vidrio cuando se enfría, etcétera. Ajá, para formar, ¿se dan cuenta? O no sé si conocen esos oficios donde crean vasijas de vidrio, etcétera. Al momento de que se enfría, pues se solidifica. También vamos a tener la evaporación. En la evaporación tenemos, el más conocido es la evaporación del agua, y también, por ejemplo, se da en muchos casos. Cuando nos lavamos las manos y se secan nuestras manos es porque se evapora el agua. Ajá. Quiere decir que el sol y el aire caliente, o con una máquina, pues va a evaporar esa agua. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Que esta es la evaporación. Ajá. Déjenme ver. A ver, déjenme quito para que aquí quepa esta imagen. Aquí lo hago más chiquito. Ya copa, muy bien. Ahora, vamos a tener otro tipo de cambio de agregación. Vamos a tener la gasificación. La gasificación, si se dan cuenta, no la puse aquí de este lado, en este diagrama porque no venía, pero la gasificación es de líquido a gas. Y la gasificación es un proceso prácticamente para convertir un líquido a gas, pero la característica que tiene la gasificación es que no vamos a poder cambiar la temperatura. Es decir, vamos a conservar la temperatura en ese estado, ¿no? Conservación térmica.
Se utiliza sobre todo en combustibles y en menor medida vapor de agua, ¿no? ¿Qué más? Es un proceso en el que se emplean distintas gasificaciones. Por ejemplo, vamos a tener aire, vamos a tener vapor de agua, vamos a tener hidrógeno, CO2, y más que nada pretende obtener energía de productos químicos. Ajá. Este es el problema de la gasificación. Y ¿qué más les puedo comentar de la gasificación? Pues les voy a pegar una imagen, yo creo que es para que se entienda mejor. Ajá. Entonces, déjenles pego información. Esa es de la gasificación y esta es la imagen. Entonces, en la gasificación vamos nosotros a conservar temperatura. Ajá. Temperatura de gasificación, ¿no? Hay diferentes temperaturas y por la temperatura en la cual un combustible o un sólido líquido desprende vapores, ajá, en cantidad suficiente. Entonces vamos a tener un equilibrio térmico, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a tener la condensación. La condensación es de líquido, perdón, de gas a líquido. Ajá, de hecho, estas sí se las puse. Y pues prácticamente tenemos muchos aspectos. La condensación es de gas a líquido, ¿ok? De gas a líquido. La condensación prácticamente es cuando, ejemplos, las nubes, por ejemplo, es un tipo de condensación. Nosotros también cuando, por ejemplo, hablamos frente a una ventana, se condensa el vapor de agua que emitimos y se forman gotitas de agua, ¿no?, en la ventana. Otros ejemplos de condensación es el dióxido de carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Obviamente bajo presión, ajá, se condensan para almacenarlos como líquidos o en tanques especiales, ¿no? En este caso, cuando nosotros aumentamos la presión, se llama licuación, ajá, licuación o licuefacción. Ajá. Tiene que ver con presión, licuación o licuefacción, ¿ok? Entonces es importante que lo mencionemos aparte. Y por ejemplo, el propano se condensa bajo presión y es el que utilizamos para las estufas, ¿ok? Entonces, se los pongo aquí. Muy bien. Tenemos la condensación, pero también hablamos de la licuefacción. Y pues como ejemplos, obviamente está el vapor del agua. Ajá. Y como licuación, obviamente tenemos ¿ok? Muy bien. Ay, a ver si cabe. Bueno, no me deja entonces voy a poner así. Esta es la condensación y esta es licuación. En la licuación obviamente metemos presión. Ajá, acuérdense del encendedor. Ahora, la licuefacción o licuación, esto obviamente es de gas a líquido y es por aumento de la presión. Y pues obviamente ya les dije esos ejemplos, es al tener un encendedor, al enfriar un gas y al enfriarlo, por ejemplo, como el hidrógeno o el hielo, ¿no? Se pueden transformar en líquido. A ver. También vamos a tener la sublimación, que es la que estaba hablando aquí. La sublimación es prácticamente cuando hablamos de sólido a gas. Vamos a tener muchos elementos, muchos ejemplos. El ejemplo más fácil es el que de los, no sé si han comprado de esos Glade, que son aromatizantes o aromatizantes de baño que se ponen en las tazas o de auto, que son como pastillitas. Eso, si se dan cuenta, no se convierten en líquido. Es una pastillita que se evapora. Es el uso más común, perdón, el ejemplo más común. Y pues vamos a tener como ejemplos esos, también el hielo seco, la naftalina y el yodo. Y como ya se los dije, las pastillitas de olor y ya. Ajá. Entonces dejen esa información, se las pego y la voy a pegar acá. Muy bien. ¿Y qué ejemplos? Pues tenemos el hielo seco. Vamos a tener las bolas de naftalina, las bolitas de naftalina y, a ver, ajá, y el yodo, ¿ok? Y el yodo, ajá, muy bien, este es el yodo. Y otra imagen de yodo. Yo supongo que este experimento sí lo hicieron en la secundaria. En mi caso nos tocó hacerlo con la profesora
y en ocasiones se cristalizaba, ¿no? Muy bien, ahora vamos a tener la deposición. La deposición es la que yo les comentaba que era la sublimación inversa, que es la de acá. Acá este diagrama no me gustó. Me gustó el dibujo, pero falta la deposición. La deposición, si ya tenemos de sólido a gas, ahora vamos a tener de gas a sólido. Y obviamente, ejemplos de deposición, vamos a tener para formar el hielo seco, los vapores del yodo, de hecho en este ejemplo que les puse acá abajo, escojo la deposición. Si nosotros le poníamos hielo acá arriba, se cristalizaba. Entonces pasó de gas directamente a sólido. Ajá. También vamos a tener en la deposición, ¿qué más? En la metalurgia se llega a utilizar a veces para purificar las aleaciones, como ocurre por ejemplo con el zinc. También el arsénico lo subliman de sólido a gaseoso, y obviamente el yodo, ¿no? Que es el caso que yo les puse aquí, ¿no? Que pasa obviamente de ese color, de ese gas púrpura a un sólido, ¿no? Y obviamente es tóxico. No sé si se acuerdan que cuando hicieron este ejercicio su maestra no se los dejó oler. Y si se los dejó oler, híjole, pues no sé qué les puedo decir, pero se supone que no lo tenían que oler. Entonces aquí está lo de la deposición, ¿ok? Muy bien. Ahora ya acabamos, si se dan cuenta, algunos como que lo principal de sustancias químicas, ¿ok? Hasta ahorita, si se dan cuenta, son como temas preliminares. Todavía no vemos las sustancias químicas como tal, sustancias puras y compuestos, pero yo supongo que ya con esto vamos a tener idea. Voy a detener el video aquí para que no se haga tan largo, y ahorita voy a empezar obviamente con estas cosas. Ajá. Entonces esto es como cuestiones preliminares que también se preguntan, pero como tal no están marcadas en el temario, ¿ok? Entonces hasta aquí detengo el video, y pues espero que se haya comprendido. Es muy básico, pero sí se tienen que aprender ciertos nombrecitos, ¿no? Deposición, sublimación, función, condensación, evaporación, etc. Ajá. Entonces, si no hay dudas, detengo el video y continuamos, ¿ok?